Bueno, muchachos, bienvenidos de nuevo a esta videoclase del curso de C Sharp. Ya llevaba varios días pues sin subir video por ocupaciones, pero aquí estamos de nuevo. En esta ocasión pues vamos a ver lo que son los tipos enumerados en C Sharp y sin más preámbulos, empecemos. ¿Qué son los tipos enumerados? Los tipos enumerados nos permiten manejar un conjunto de valores constantes en nuestros programas C Sharp. Para usarlos se deben tener en cuenta las siguientes características. Primero, debemos saber que no son clases, por lo tanto no deben ser tratadas como tal. Sus miembros son nombres identificativos según la creación o nombre del tipo numerado. Cuando hacemos referencia a los miembros, estamos haciendo referencia a las constantes que van a ser parte de ese tipo numerado. Ya lo vamos a ver ahora con un ejemplo en código C Sharp. La nomenclatura o asignación de nombre a un tipo numerado, la primera letra debe ir en mayúscula, tal cual como hacemos con las clases. Deben tener un modificador de acceso, por lo general es public. Para utilizarlos, tenemos que hacer algo muy similar, como cuando utilizábamos clases con atributos estáticos, se coloca el nombre del tipo enumerado seguido del nombre del miembro de ese tipo numerado, del cual vamos a utilizar. Entonces, teniendo en cuenta estas pautas, vamos a realizar un ejemplo en código C Sharp para que vean cuál es la sintaxis. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio, fíjense que aquí ya tengo una clase creada en este proyecto que he llamado enumerados. Y lo que voy a hacer es utilizar esta clase para poder explicar este tema que son los tipos enumerados. Entonces lo que vamos a hacer es primero crear nuestro tipo enumerado con las constantes o los miembros que va a tener. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos por fuera de las llaves de la clase cliente, es decir, nos vamos a ubicar aquí en la parte de abajo y lo que vamos a hacer es crear el tipo numerado. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocarle el modificador de acceso public, luego vamos a colocarle la palabra reservada enum para hacer referencia a que es un tipo numerado y luego colocamos el nombre. En este caso lo voy a llamar tipo cliente. Abrimos y cerramos llaves y dentro de las llaves vamos a colocar uno a uno los miembros que va a tener ese tipo numerado o las constantes que va a tener ese tipo numerado. En este caso solamente va a tener dos para este ejemplo, el cual el primero se va a llamar normal y el segundo se va a llamar premium. Y con esto ya tenemos creado nuestro tipo numerado llamado tipo cliente que tiene dos miembros, el cual es normal y el segundo que es el premium. Entonces, automáticamente al crear los miembros, si nosotros ubicamos el cursor, por ejemplo, en el miembro normal, fíjense que automáticamente C Sharp le agrega como valor predeterminado el número 0 para el primer miembro, la primera constante, y para la segunda le agrega el valor de 1. Estos valores nosotros los podemos modificar, por ejemplo, colocando aquí el símbolo del igual y colocando, por ejemplo, 100. Y a este segundo le podemos colocar, por ejemplo, igual a 200. Y con eso estamos indicándole que esta constante o este miembro perteneciente al tipo numerado tipo cliente vale 100 y esta constante o este miembro enumerado o del tipo numerado tipo cliente pues vale 200. Y de esa forma modificamos los valores predeterminados que tienen los miembros del tipo numerado. Entonces ya he creado el tipo numerado llamado tipo cliente con sus dos miembros, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Fíjense que aquí en mi clase cliente tengo un atributo que se llama tipo cliente y la idea es cuando creemos un objeto llamando al constructor de la clase cliente es pasarle como argumento al constructor o como uno de los argumentos al constructor un miembro del tipo numerado que se almacene aquí en esta variable campo o en este atributo llamado tipo cliente. Entonces lo que vamos a hacer es colocar aquí tipo cliente que sería el atributo y este va a ser igual al argumento que vamos a llamar ahora TC. Colocamos aquí punto y coma. Pues lo que vamos a hacer es crear aquí un argumento, pero que en este caso va a ser de un tipo numerado. Entonces colocamos el tipo enumerado, que se llama tipo cliente, y esa variable de tipo numerado la vamos a llamar TC, que es esta, la que le vamos a pasar al atributo tipo cliente de la clase cliente. Entonces, fíjense que aquí Visual Studio me marca un error y ese error obedece a que aquí no le estamos pasando directamente un string. Fíjense que este atributo tipo cliente es de tipo de dato string, por lo tanto aquí tenemos que pasarle un string.
Con los tipos enumerados sucede lo siguiente. Para nosotros obtener el mismo nombre del miembro que nosotros colocamos aquí al momento de crear el tipo numerado, por ejemplo, si queremos obtener el texto de esta constante llamada normal, pues simplemente tenemos que colocar aquí tc, punto, y llamamos al método toString. Abrimos y cerramos paréntesis y listo. Con esto estamos obteniendo el texto del miembro que le estamos pasando aquí como argumento al constructor de la clase cliente. Entonces ese texto se le pasa como argumento y se almacena aquí en este atributo tipo cliente. Y eso es todo. Entonces si nosotros nos vamos aquí, por ejemplo al formulario, aquí al evento load, aquí ya lo tengo listo para utilizar. Lo que vamos a hacer es crear un objeto de tipo cliente, el cual se va a llamar CTE, va a ser igual a new cliente para llamar al constructor, abrimos y cerramos paréntesis y le pasamos uno a uno los argumentos. Entonces el nombre, María Hernández, 123, pasamos el celular, 5555, y le pasamos ahora el tipo numerado. Entonces recuerden que el tipo numerado para utilizarlo es muy similar a cuando llamamos o utilizamos una variable estática de una clase. Entonces colocamos el nombre del tipo numerado que es tipo cliente y colocando la sintaxis del punto automáticamente nos salen los dos miembros que tiene ese tipo numerado. Entonces vamos a colocar por ejemplo aquí normal y automáticamente este texto del miembro normal se le va a pasar al atributo tipo cliente que tenemos aquí en la clase cliente. Entonces lo que vamos a hacer es mostrar por medio de un método que creé anteriormente llamado getTipoCliente lo que está almacenado en ese atributo. Entonces utilizamos la instancia que es CTE, utilizamos el punto y llamamos al método getTipoCliente. Abrimos y cerramos paréntesis y cerramos aquí con punto y coma. Bueno, aquí se me está olvidando colocar el message box, si no nos va a visualizar lo que está en ese atributo. .show, que es message box, .show. Abrimos y cerramos paréntesis y listo. Entonces lo que vamos a hacer es presionar en el play y fíjense que nos sale aquí el texto de normal, que es el nombre del miembro del tipo numerado, tipo cliente, pues llamado normal. Entonces, en vez de colocar aquí normal, coloco aquí .premium, me va a salir el texto, o más bien se va a almacenar este texto de la constante o del miembro premium en la característica o atributo llamado tipo cliente. Entonces, si yo presiono aquí en el play, fíjense que me sale premium. Entonces, ese texto se está almacenando correctamente en este atributo llamado tipo cliente, que se lo estamos pasando aquí como argumento al constructor de dicha clase. Vamos a suponer ahora, ya para terminar, que en vez de colocar esto como string, vamos a colocarlo como tipo de dato entero. Y aquí simplemente colocamos tc para que vean cómo obtenemos el valor que está almacenado en cada uno de esos miembros. Por ejemplo, que me almacene el 100 en ese atributo tipo cliente o me almacene el 200 dependiendo de qué constante estoy utilizando de ese tipo numerado. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero utilizar esos valores, lo que tengo que hacer es algo que se llama casting. Y el casting lo que hace es convertir el valor que tiene almacenado, en este caso el miembro que le pasemos como argumento, por ejemplo, si es normal, recuerden que normal tiene almacenado el valor de 100. Y para obtener ese 100, que es un tipo de dato entero, el cual pues está relacionado con el atributo tipo cliente, que también es de tipo de dato entero, lo que tengo que hacer es un casting. Y el casting lo que va a hacer es convertir ese valor del 100 que está almacenado en ese miembro, convertirlo al tipo de dato del atributo para que no haya ningún inconveniente. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es colocar aquí, entre paréntesis, antes del nombre del argumento tc, que es el tipo numerado, el tipo de dato int. Y de esta forma fíjense que desaparece el error. Entonces estamos convirtiendo el valor que está almacenado en esa constante, que no es propiamente un entero, lo estamos convirtiendo a tipo de dato entero para que se pueda almacenar correctamente en este atributo. Entonces lo que vamos a hacer es modificar aquí también. En vez de string aquí colocamos int, porque ya ese atributo no es string sino un entero. Y ya con eso pues tenemos el código terminado. Entonces de modo que si yo quiero mostrar ese valor de nuevo con este método, pues aquí coloco comillas, porque recuerden que el método show pues lo que recibe es un string. Y vamos a presionar aquí en iniciar.
Y fíjense que nos sale 200, que es el valor que está almacenado en la constante o en el miembro premium perteneciente al tipo numerado tipo cliente. Si yo coloco aquí, en vez de punto premium, coloco punto normal y guardo cambios y presiono en iniciar nuevamente, fíjense que me sale 100. Entonces, fíjense que está funcionando correctamente. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por esta video clase. Espero que haya sido de mucha ayuda y mucho agrado para ustedes. No siendo más, nos vemos en la próxima video clase. Que pasen muy bien.